Una potencia es una forma abreviada de escribir un producto formado por varios factores iguales. Por ejemplo, 5 por 5 por 5 por 5 es lo mismo que 5 elevado a 4, ¿vale? Vamos a denotarlo así. Los elementos que conforman una potencia son la base y el exponente, donde 5 es la base y 4 el exponente. La base es el número que multiplicamos por sí mismo y el exponente va a ser el número de veces que multiplicamos la base. Vamos a ver ahora varias propiedades de la potencia. Un número elevado a 0 es igual a 1. Esto es súper importante y siempre va a ser igual a 1 un número elevado a 0. A elevado a 0 es 1. Así que 5 elevado a 0 es 1, 3 elevado a 0 es 1, 2895 elevado a 0 es 1. Un número elevado a 1 es igual a sí mismo. Es obvio porque a elevado a 1, el 1 era las veces que íbamos a multiplicar a. Si solo tenemos una a, nos queda a. Así que 5 elevado a 1, 5, 3 elevado a 1, 3, 2895 elevado a 1 es 2895, etc. Ahora vamos a ver unas propiedades muy importantes. La primera de ellas va a ser cómo vamos a trabajar con productos de potencias con la misma base. Un producto de potencias con la misma base va a crear otra potencia de la misma base, pero los exponentes van a ser la suma de los exponentes anteriores. Quiero decir que si tengo a elevado a m y lo multiplico por a elevado a n, esto va a ser lo mismo que a elevado a m más n. Veamos, si yo tengo 2 elevado a 5 por 2 elevado a 2, por lo que hemos visto de lo que es la potencia, esto sería 5 veces multiplicado por 2, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y esto lo voy a poner de otro color, ¿de acuerdo? 2 elevado a 2 por 2 y por 2. Tengo 5 2 lilitas y 5 2 amarillos. Estos son en verdad 7 veces multiplicando el 2. Por lo tanto, esto es una potencia nueva de que es 2 elevado a 7. ¿Qué ocurre? Que 2 elevado a 7 obviamente es 2 elevado a 5 más 2, que eran los exponentes anteriores. Hemos creado una potencia nueva de misma base y el exponente la suma de los exponentes anteriores. Veamos ahora la división de potencias de misma base, que va a ocurrir algo parecido. Si ahora tenemos una potencia a elevado a m y la dividimos por otra potencia de la misma base, en este caso a elevado a n, ocurre que tenemos una nueva potencia, pero los exponentes en esta ocasión se restan. Si tenemos 2 elevado a 5 y lo dividimos por 2 elevado a 2, tenemos... Voy a escribirlo así para que lo veamos mejor, ¿vale? Lo voy a escribir como una fracción. Tenemos arriba 5 veces multiplicándose el 2 y abajo 2 veces. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar, ya que arriba y abajo tenemos productos y factores iguales. Aquí puedo quitar un 2 y aquí otro 2. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado 2 por 2 por 2, 3 veces.
Por lo tanto, esto es 2 elevado a 3, que evidentemente, obviamente, y todo lo que queramos decir, esto es lo mismo que 2 elevado a 5 menos 2. ¿Qué ventaja sacamos de todo esto? Que en vez de hacer este rollo cuenta de saber cuántas veces tenemos 2 y aquí lo mismo, pues simplemente sumamos y restamos los exponentes y se nos facilita mucho la vida. Es muy importante manejar bien estas propiedades. Siguiente propiedad. Potencia de una potencia. En ocasiones vamos a tener una potencia con un exponente, ¿de acuerdo? Me refiero a un exponente sobre el que ya tenemos. Esto podemos escribirlo así, a elevado a m y toda la potencia elevado a n. Pues se cumple que esto es lo mismo que a elevado a m por n. Los exponentes en este caso se multiplican. Veamos un ejemplo. 2 elevado a 5 y todo esto elevado a 3. Lo de dentro hemos dicho que era 5 veces multiplicar 2. 2 por 2 son 4. 4 por 2, 8. Por 2, 16. Y por 2, 32. Y esto sería 32 por 32 por 32. Que si sacamos la calculadora tenemos que esto es 32.768. Pero esto coincide con multiplicar los dos exponentes, es decir, coincide con 2 elevado a 15. Si ponemos en la calculadora 2 elevado a 15, evidentemente nos ha salido el mismo número. Por lo tanto, en vez de haber tenido que hacer esta mierda de cuenta tan grande, simplemente podríamos haber puesto 2 elevado a 15 del tirón. Para ir terminando tenemos la propiedad 6 de productos de potencias con el mismo exponente. Es decir, en este caso no tiene por qué coincidir la base, ¿de acuerdo? La base la vamos a pensar que es distinta. Tenemos una potencia elevado a n por otra potencia elevado a n. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos primero hacer el producto de a por b y luego elevado a n. Por ejemplo, 2 elevado a 3 por 4 elevado a 3. 2 elevado a 3 son 8. Por 4 elevado a 3 son 64. Y 8 por 64 son 512. Hagamos ahora, en vez de esta cuenta, la siguiente. A ver si se verifica. ¿Lo he guardado? Tenemos que sería 8 elevado a 3. Que si lo ponemos aquí, son 512. Quizás en varias ecuaciones veamos más ventajoso escribir nuestras potencias de esta forma. Y para acabar, tenemos cociente de potencias con el mismo exponente. Es decir, igual que acabamos de hacer para el producto, si tenemos a elevado a n entre b elevado a n, podemos escribir primero la división y luego elevarlo el exponente. Queda entonces que si por ejemplo tenemos 6 elevado a 3 entre 3 elevado a 3, sería lo mismo que realizar 6 entre 3 elevado a 3. Y que aún así es mucho más fácil calcular esta división, que es 2 elevado a 3. Nos ahorramos de calcular dos potencias y luego dividirlas para hacer la sencilla potencia de 2 elevado a 3, ya que 2 por 2 son 4 y por 2, 8. Pues hasta aquí la explicación sobre las potencias, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao!